Los salmos y el culto apostólico. La Biblia enseña que los salmos eran cantados en la adoración pública y privada en la Iglesia apostólica. El cántico de canciones divinamente inspiradas en el culto no solo es una ordenanza de culto en el Viejo Testamento, sino también una ordenanza de la era de la Nueva Alianza. Mateo 26:30. De hecho, fue el propio Cristo quien especialmente usó los salmos para adorar cuando introdujo la ordenanza neotestamentaria de la Cena del Señor. Tanto Mateo como Marcos nos hablan que inmediatamente después de la institución de la Cena del Señor, Jesús y los apóstoles cantaron un himno. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dice Mateo 26:30, Marcos 14:24. Se debe notar, como vamos a demostrar más adelante, que la palabra himno, como se usa en nuestras Biblias, frecuentemente se refieren a algo del libro de los Salmos. Así, la mayoría de los comentadores cree que la palabra himno aquí se refiere a los salmos o salmos de Jalel, los salmos del 113 al 118. James Morrison escribe: hay un margen para decir, como está en la Biblia de Ginebra, salmo, mas se puede también decir muy literalmente, y habiendo cantado un himno. La expresión no deja claro si fue cantado un himno o un salmo, y esa traducción, preservada entre los judíos, fue de algún peso en tal asunto. El himno al final de la cena abarcaría los salmos 115, 116, 118, que constituyen la segunda parte del Aleluya judía, o Jalel, como ellos le llaman. La otra parte del Jalel consistía de los salmos 108 y 114, que eran comúnmente cantados en el inicio del banquete. Matthew Henry muestra, en su comentario sobre el pasaje, que si Jesús y los discípulos hubiesen abandonado la práctica judaica normal de cantar los salmos después de la comida pascual, probablemente eso tendría que haber sido registrado en los evangelios, porque estaría siendo una práctica nueva. Él entonces escribe: el cántico de los salmos es una ordenanza del evangelio. Cristo mueve el himno del final de la Pascua para el final de la Cena del Señor. Es la notificación clara de que aquella ordenanza debería continuar en su iglesia, que, como no tuvo su nacimiento con la ley ceremonial, no debe morir con ella. El Espíritu Santo nos habla que el Señor de Gloria cantó salmos en la institución de la Cena del Señor. Bushell escribe: la salmodia y la Cena del Señor no son más separables ahora de que la salmodia y el ritual de la Pascua fueron términos bajo el Antiguo Testamento. Así, no hay ningún ejemplo en la Escritura que muestre más claramente de que este significado permanente de los salmos del Viejo Testamento para la Iglesia del Nuevo Testamento. Su iglesia sigue el ejemplo de Jesucristo y los apóstoles para el canto de los salmos divinamente inspirados de las Escrituras siempre que usted participa del cuerpo y de la sangre de nuestro precioso Salvador. Es providencial que cuando Jesús estaba a punto de iniciar la humillación, tortura, agonía, abandono y la oscuridad del Gólgota, Él tuvo las palabras de victoria en sus labios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz.
Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 22, 29. Si la cabeza de la iglesia escogió los salmos divinamente inspirados para alabanza, comodidad y edificación, ¿su novia no debería hacer lo mismo? ¿Quién somos nosotros para hacer a un lado la ordenanza del Hijo de Dios? Hechos 16:25. En Hechos 16, Pablo y Silas son lanzados en el calabozo de más adentro. Versículo 24. Como resultado de la influencia de la turba sobre el magistrado civil en Filipo. Lucas registra que, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. El verbo usado en este pasaje, humneo, traducido como cantar himnos, entonar alabanzas, entonar himnos de alabanza, es la misma palabra usada para describir el salmo cantado en Mateo 26:30 y Marcos 14:24. También es el caso a seguir sobre Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Dado el hecho de que los judíos piadosos frecuentemente memorizaban muchos de los salmos para el uso devocional, muchos comentadores creen que lo que Pablo y Silas estaban cantando venía del libro de los Salmos. Christemaker escribe: Pablo y Silas no solamente se edificaban y fortalecían, además también dejaban un testimonio y fuente de estímulo para los otros prisioneros que escuchaban sus oraciones y salmos. Lenski escribe: ¿qué himnos ellos cantaron? Es obvio, no sabemos, mas los salmos de David siempre fueron queridos por aquellos que sufren, especialmente de aquellos que sufren injustamente. Hackett escribe: su adoración consistía principalmente en acción de gracias, cuyo lenguaje ellos más o menos extraían de los salmos. Alexandre dice: orando, cantando o entonando a Dios parece expresar no dos hechos distintos, sino un único acto lírico de adoración u oración cantando. Como si un pasaje en el libro de los Salmos peculiarmente adaptado e intencionado al uso de prisioneros y otros bajo persecución. Ahora no tenemos medios de saber de forma definitiva lo que Pablo y Silas cantaban, dado el hecho de que no hay la menor evidencia para la historia no inspirada dentro del Nuevo Testamento. Es bastante probable que ellos estuvieran cantando salmos. Adicionalmente, tenemos que tener en mente que la palabra himno, como es usada en la Biblia, frecuentemente se refiere al del libro de los Salmos y en ninguna ocasión se refiere claramente a himnos de composición humana no inspirados. En todo caso, no existe verdaderamente evidencia aquí sustentando la suposición de que el material diferente de los salmos bíblicos estaría siendo usado, sino lo contrario.